Muy buenas tardes, soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica, y el día de hoy tenemos el gran gusto de presentarles al doctor Jorge Cortés Núñez, quien nos va a estar compartiendo la experiencia que han tenido en los estudios del Océano Profundo. Don Jorge es profesor emérito de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica e investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología, el CIMAR, conocido por todos. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el estudio de la ecología de los principales ecosistemas costeros, marinos, arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares. Interesado en la investigación sobre la biodiversidad marina y recientemente de las regiones profundas de Costa Rica. Ha publicado más de 300 trabajos científicos y de divulgación. Otro de sus intereses es la divulgación de las ciencias y el crear más conciencia sobre la importancia de los océanos. También, bueno, él es graduado de la Universidad de Costa Rica, es miembro de la Academia de Ciencias, Academia Nacional de Ciencias, tiene una maestría en Geología de la Universidad de Macmaster, Hamilton, Ontario, Canadá, y su doctorado en Biología Marina en la Universidad de Miami, en Florida. Muy buenas tardes, Jorge, querido compañero, colega. Pues aquí le otorgamos el espacio para que nos presente sobre las exploraciones en el mar profundo de Costa Rica. Muchas gracias, Ani, y muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor. Vamos a empezar un momentito. Estamos hemos practicado. Ya. Aquí Bueno, está. muchas gracias por esta invitación. Para mí, realmente un honor presentar para el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Y el título que le tenemos es Costa Rica Desconocida. Es toda una campaña que estamos ideando, un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, para divulgar más sobre las regiones profundas de Costa Rica. Y parte de eso es conferencias como esta que estoy ofreciendo hoy. Entonces vamos a ver un poco antecedentes del océano y vamos a empezar con esta figura que lo que muestra es se llama una curva exográfica del planeta, y lo que se muestra aquí es qué porcentaje del planeta está entre 0 y 1000 metros de altura, de 1000 y 2000, 2000, 3000 y así sucesivamente. Y entonces vemos la mayor parte de la superficie de la Tierra está entre los 0 y 1000 metros. Y la Tierra es como 29% de la superficie del planeta está fuera del mar, y el resto, y el resto está bajo el mar. Igual vemos acá abajo el porcentaje que está entre 0 y 1000 metros de profundidad, 0 a 2000 y así sucesivamente. Y lo que quiero hacer énfasis es que la mayor parte del planeta, si los porcentajes más altos del planeta están entre los 3000 y 6000 metros de profundidad. La altura promedio de la Tierra es 840 metros. Y si nivelamos todos los continentes, sería 840 metros de altura. La profundidad promedio del océano es 3800 metros. Es casi la altura del Chirripó, es la profundidad promedio del océano. O sea que si nivelamos el planeta a una misma altura, todo estaría cubierto de agua de mar. Entonces, como mencioné, cuando es el mapa que vemos normalmente, entonces continentes es con 29%, la Tierra
el mar 71%, pero cuando lo vemos como hábitat a donde puede haber vida, cambia. Aquí el 99% del planeta a donde puede haber vida es el océano. Y el otro 1% es la superficie de los continentes. Entonces ahí cambia totalmente esas proporciones. Otra característica del mar profundo es, y voy a mencionar tres importantes, es la luz. Y entonces la penetración de la luz, en esta figura se muestra eso, en aguas muy claras penetra unos 200 metros, puede penetrar todavía más, pero apenas es perceptible, ya para el ojo nuestro no podemos verlo más abajo, pero además se van perdiendo longitudes de ondas, entonces conforme se va haciendo más profundo, se va perdiendo todos los morados, rojos, amarillos, y por eso cuando uno está buceando se ve todo verde, azul, porque esa es la luz que más penetra. Y la que más penetra del todo, de todas, es la luz azul. En aguas poco profundas, por los sedimentos y la productividad, la penetración de la luz es mucho menor, y ahí lo que predomina es el verde. Entonces, cuando uno ve el espacio, se ve más verde cerca de las costas que mar afuera. Y entonces la conclusión de esto es que la mayor parte del océano es oscuro. Y como vimos, la mayor parte del océano es profundo, entonces, y la luz penetra 200 metros, entonces la mayor parte del océano es profundo. Otra característica es la presión. Entonces, la unidad que usamos es una atmósfera de presión, que es igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, o un bar, o 15 libras por pulgada cuadrada. Entonces, eso es lo que pesa todos los decenas de kilómetros de la atmósfera a nivel del mar. El agua, al ser más densa, entonces cada 10 metros que nos consumimos en el mar, aumenta la presión 1 atmósfera. Y en esta figura lo que se muestra es la presión en atmósferas y profundidad. Entonces vemos que ya a 5.000 metros de profundidad tenemos una presión de 500 atmósferas. ¿Sí? Esto es una presión altísima. Esto va a tener implicaciones sobre los organismos que viven ahí y implicaciones sobre la exploración, porque no es fácil bajar a esas profundidades. Y la profundidad máxima del océano es cerca de 11 kilómetros, 11.000 metros. Entonces, ahí estamos hablando de niveles de presión muy, muy altos. Y la última característica de la que voy a hablar del mar profundo es la temperatura. Y en el océano se caracteriza porque hay lo que llamamos una termoclina, y eso es una región en que la temperatura baja muy rápido, en cuestión de unas decenas o cientos de metros, hay un cambio de temperatura fuerte. Entonces tenemos en esta figura, por ejemplo, aquí una temperatura de 23 grados en las aguas superficiales, que todo esto se está mezclando, entonces son aguas relativamente calientes. Y en unos decenas, cientos de metros, la temperatura baja, y ya a 1.000 metros la temperatura es de 4 grados y la mayor parte del océano está a 2 grados centígrados. Eso es bastante frío. Entonces, si ustedes quieren mostrar una figura, lo más característico del planeta Tierra sería esto. Una imagen totalmente oscura, porque ahí no penetra la luz, y a 2 grados centígrados. Pero cuando bajamos ahí y prendemos las luces, nos encontramos otro mundo. Nos encontramos una gran riqueza. Y estas todas las imágenes que voy a mostrar son de aquí de Costa Rica. Hemos tomado en varias expediciones y vemos estos montes submarinos, por ejemplo. Esto está camino a la isla de Coco, a 1.500 metros de profundidad, y vemos una riqueza enorme de diferentes tipos de organismos creciendo ahí, anémonas, corales negros, crinoideos, octocorales, esponjas. Y aún en estos otros lugares, las llanuras abisales,
que son las regiones más extensas del planeta, que son unos fondos lodosos, miles hasta millones de kilómetros cuadrados, encontramos una gran cantidad de organismos que viven en esos sedimentos, sobre los sedimentos y entre los sedimentos, y en un lugar, como en este caso, donde aflora una roca, tenemos un octocoral de 6 metros de alto con anémonas aquí en otras de las rocas. Entonces, está lleno de vida el océano. Ya enfocándonos en Costa Rica, es un país marino. Esa es una de las conferencias que doy también de Costa Rica, un país marino. Este país es 92% mar. Por la ley de la Convención de los Océanos, los países tienen derecho a 200 millas náuticas, que es más o menos 300 kilómetros desde una línea base, desde la costa. Y ese es lo que se llama la zona económica exclusiva de los países. Porque Costa Rica tiene la isla del Coco, tenemos otras 200 millas alrededor, y por esa razón tenemos fronteras con Colombia. Aquí viene la zona económica exclusiva de Colombia, producto de la isla Malpelo, y tenemos fronteras con Ecuador por las Islas Galápagos, además de las fronteras con Panamá y Nicaragua. Entonces, 8% es lo que es terrestre, 92% es marino. Y de un estudio que hice con la colega Catalina Benavides del CIMAR, que hizo un cálculo como el que mostré al inicio de qué porcentaje del país está a diferentes profundidades, vemos que más del 63% de Costa Rica está a más de 2.000 metros de profundidad. Más de un tercio de nuestro país está a más de 3.000 metros de profundidad, y la profundidad máxima, de la cual no estamos totalmente seguros porque no hay buenas cartas batimétricas, puede ser de unos 4.900 metros. O sea, más de 1 kilómetro es profundo el mar nuestro que lo que es Chirripó de alto. Y voy a presentar en esta conferencia 4 trabajos en los que he estado involucrado. Primero va a ser aquí en la isla del Coco, que fue donde inicié con mar profundo. Después en el Pacífico Central, donde tuve oportunidad de ir a algunas expediciones. Posteriormente a una serie de montes submarinos entre la costa y la isla del Coco y las llanuras abisales aquí, y recientemente estuvimos en unos montes, unos montículos llamados Dorado, muy profundos aquí frente a la costa de Guanacaste. En la isla del Coco usamos durante varios años este submarino, un pequeño submarino que pertenece a la empresa Cazador Submarino, Undersea Hunter, que es usado para turismo. No sé qué está pasando aquí. Es usado para turismo. Aquí va un piloto y van 2 pasajeros. Entonces tenemos un acuerdo con la empresa y nos han pasado todas las imágenes que han hecho durante años, y a partir del 2009 le pusieron un brazo mecánico, y entonces hemos podido recolectar muestras durante estos años. En este momento el submarino está al otro lado del Pacífico en expediciones de National Geographic. Lo alquilaron por 5 años, entonces nos quedamos en submarino aquí. Pero yo tengo la esperanza de que vuelva en algún momento. Con ese submarino, entonces procesando imágenes, horas de videos, con el apoyo de estudiantes, hicimos varios catálogos, uno de tiburones, plancton gelatinoso con Marco Corrales y otros estudiantes. Entonces buscaron las mejores imágenes, se clasificaron, se consultó a especialistas, y encontramos de lo que se pudo reconocer dos sifomedusas
tres especies de hidromedusas, 2 géneros de sifonóforos, que no pudimos siquiera identificar las especies, y 2 de tenóforos, y eso es solo una parte de lo que hay ahí y que pudimos identificar. Posteriormente hemos tenido otras imágenes. Se hizo un catálogo de peces de aguas profundas y mi colega Beatriz Naranjo hizo este montaje muy lindo con las imágenes de los peces de ese artículo. Y así seguimos, todavía nos queda mucho por procesar con eso. Y además se han recolectado muestras, y este es un ejemplo de eso. Este es un octocoral que fue escrito en 2012 por mi colega Alice Carvillo y colaboradores. Y esto desde que se vio la imagen se supo que era una especie nueva. Finalmente pudimos recolectarlo a 300 metros de profundidad. Y no solo era una especie nueva, sino era un género nuevo, y al estudiar un poco más se encuentra que es una familia nueva, Acaumbridae. Y esto yo lo pongo como ejemplo de la ignorancia el nivel de ignorancia que tenemos, porque una familia de autocorales no se describe muy a menudo, ¿verdad? La última vez fue hace varias décadas. Entonces, es el tipo de descubrimiento que estamos haciendo en aguas profundas de nuestro país. Entonces, eso fue la isla del Coco, por aquí. Ahora vamos a ir a esta región del Pacífico Central y vamos a ver ahí lo que llamamos emisarios de metano o ventinas de metano, que es lugares a donde está saliendo el metano. Y ahí fuimos con este submarino, el Alvin, y bajamos con el submarino hasta 3.000 metros de profundidad. Este es el submarino que lleva pasajeros. Hay una esfera de titanio aquí, donde van 3 personas, va un piloto y 2 científicos. Tiene una gran cantidad de cámaras, brazos para recolectar, succionadores, y aquí se ponen cajas a donde se van recolectando las muestras. Y este submarino lo usamos en 2017 y 2018. Es una colaboración con colegas de Estados Unidos. Y ahí visitamos estos sitios donde sale metano, que es un gas tóxico, pero en este caso se encuentra ahí un consorcio de bacterias y arqueas que toman ese metano y lo convierten en alimento. Entonces, algunos animales como estos gusanos tubícolas que están aquí, o estos mejillones, tienen las bacterias dentro de su cuerpo, en partes especiales del cuerpo. Entonces ahí se juntan las bacterias produciendo alimento y oxígeno, y es el alimento de estos animales. Es una simbiosis, un mutualismo como el de los corales y la zooxantelas. Sobre las rocas también crecen bacterias, y sobre los mejillones. Entonces vemos pequeños gastrópodos que viven sobre esos mejillones raspando las bacterias, o cangrejos que están tomando las bacterias de aquí. Pero de lo más espectacular que se encuentra ahí, a 1.000 metros de profundidad frente a Quepos, es este cangrejo que lo llaman un cangrejo yeti, por el yeti, el hombre de las nieves, era así todo peludo. Y este cangrejo lo que hace es cultivar las bacterias en estas extensiones de las quelas y de las piernas, de las patas. Y se pasa bailando, se pasa moviendo de un lado a otro para que el agua esté fluyendo. Ahí crecen las bacterias, y cuando ya hay bastantes bacterias, tiene unas piezas modificadas en la boca para pasar y recoger bacterias, y de eso se alimenta. El género de este cangrejo es el kiwa, que fue escrito del otro lado del Pacífico. Y esta especie, las personas que lo describieron conocían bien Costa Rica y Pura Vida Nuestra, y lo bautizaron el kiwa Pura Vida. Y ese es el nombre científico. Y este es un cangrejo que pienso que debemos convertirlo como un símbolo nacional. Es el Pura Vida, cangrejo Pura Vida de Costa Rica.
Entonces esto fue aquí en Pacífico Central, aquí donde se ven estas cicatrices, es donde está saliendo el metano. Y ese es un metano que está en los sedimentos, pero al romper esos sedimentos, los volcanes submarinos, los montes submarinos que se están hundiendo aquí, debajo de la placa del Caribe, que es esto, y hasta la placa de Coco, se hacen esas cicatrices y sale metano. Entonces, la siguiente expedición que voy a describir fue una que hicimos, ahora voy a mostrar el barco, y lo que hicimos fue visitar varios de estos montes submarinos. Camino a la isla del Coco, después estuvimos acá alrededor de la isla del Coco y aquí al sur de la isla del Coco, la que se llama La Gemela. Y además hicimos muestreos también en estas partes, las llanuras abisales. Para eso se usó este barco que se llama el Falcor, que ya lo vendieron y ahora voy a mostrar el Falcor nuevo. Este ya lo llaman ahora el Falcor clásico y eso fue el que usamos en esa oportunidad y eso fue en 2019 y este barco lo que tiene es lo que se llama un ROV en inglés, que es un vehículo operado remotamente. Entonces a diferencia del submarino que se despega y se va, este vehículo, este robot, está siempre conectado al barco por este cable. Entonces es un cable grueso que sostiene el vehículo, pero además lleva fibra óptica para las imágenes y cables con energía. Entonces aquí no van pasajeros. Y con en esa oportunidad del 2019 bajamos hasta 3.700 metros en la fosa frente a Guanacaste, que es parte de la fosa mesoamericana. Los montes submarinos son estas montañas que son antiguos volcanes que empezaron a crecer en el fondo del mar y fueron creciendo sobre un punto caliente generalmente y como la placa se está moviendo, esta es la placa del Coco y esto se está moviendo hacia allá y aquí está la placa del Caribe, aquí estaríamos nosotros ahora en San José. Y aquí se ven esas cicatrices que mencionaba de antiguos volcanes de estos que se hundieron ahí, de estos montes submarinos. Y estos dos, para que se formen una idea, la cima de estos montes submarinos están a 1.500 metros de profundidad, 1,5 kilómetros de agua aquí, y entre la cima y la base hay otros 1.500 metros. La cima está a 3.000 metros de profundidad. O sea que este volcán que se ve aquí, que es como ver el volcán Arenal, es más grande que el volcán Arenal y con un gemelo que me recuerda mucho al volcán Arenal y el Cerro Chato al lado. Entonces son dimensiones muy grandes de estos volcanes. Y ya había mostrado esta imagen, esto es la cima de uno de estos, o una parte cerca de la cima de uno de estos montes submarinos, y ahí vemos la riqueza de organismos que hay. Solo aquí vemos una gran cantidad de filos, de esponjas, diferentes tipos, corales, octocorales, corales negros, diferentes crustáceos, anémonas de mar, y esto es un crinoide, aquí, que es un grupo de equinodermos que no son muy comunes en aguas poco profundas. Y exploramos también las llanuras abisales, y ahí se topa uno con organismos realmente extraños o organismos conocidos haciendo cosas extrañas. Y esto es un pez que vive como caminando ahí sobre el fondo, sobre esos fondos de barro, y ahí encuentran su alimento. Y ese alimento viene de la superficie, de producto de las heces de organismos superficiales que van hacia el fondo, de cuerpos de organismos que van cayendo, desde cuerpos muy, muy pequeños, microscópicos, hasta
un cuerpo de una ballena azul que puede caer ahí y puede pasar años, hasta una década, mientras se termina de consumir. Pero también vemos organismos conocidos como esto, que es una medusa, pero aquí la medusa camina sobre el fondo, no está nadando en la columna de agua y cazando plancton, sino que está sobre el fondo y alimentándose de la materia orgánica que está aquí sobre este fondo. Eso que vimos eran aquí algunos de estos montes submarinos y esas llanuras abisales. Y ya en la siguiente parte vamos a ir a unos montículos que están aquí en aguas profundas, entre 2.800 y un poco más de 3.000 metros de profundidad. El principal sitio que visitamos fue el Montículo Dorado, que se conoció hace como una década y hasta ahora se volvió a visitar. Y para eso usamos este barco, que es el nuevo Falcor, que se llama, le pusieron Falcor 2, que en inglés, que entonces el Falcor también, que se llama igual que el anterior. Y esto fue, no entiendo qué está pasando. Esto fue hace poquito, estuvimos en este barco del 30 de mayo al 22 de junio de este año. Fue una expedición muy grande y con una participación importante de costarricenses. Íbamos 8 costarricenses, mayoría de la Universidad de Costa Rica, uno de la Universidad Nacional y además un artista que vive aquí en Costa Rica, que es argentino pero vive en Costa Rica ya nacionalizado. Y es un barco muy nuevo. El viaje nuestro fue el tercero que hacía este barco. Un barco de 110 metros de largo con laboratorios excelentes y está transmitiendo esos círculos que se ven ahí arriba, esos son antenas de satélites, está transmitiendo todo el tiempo las inmersiones que hacían. Y para esas inmersiones usamos de nuevo el vehículo operado remotamente, el Sebastian se llama. Aquí vamos de lado, aquí ya cuando lo están acomodando para en la noche, ya cuando regresó. Ahí pueden ver el tamaño que tiene el vehículo las mangueras para succionar y todo lo otro está aquí en el frente, los brazos y las canastas. Las inmersiones algunas eran de 12 horas, otras de 16 y hicimos una de 32 horas. Entonces, como está conectado al barco por este cable, entonces no hay una limitación de tiempo. A diferencia de un submarino en que va con baterías, entonces hay una limitación de cuánto tiempo puede estar ahí abajo. Y este es el cuarto de control de ese vehículo. Entonces, como pueden ver, está totalmente lleno de pantallas con mapas para navegación, cámaras en todas direcciones para ver todo lo que está pasando alrededor del vehículo. Cámaras, una cámara frontal que es la principal, a donde se va decidiendo qué se va a recolectar y qué experimentos se dejan. Entonces se hace un plan. Desde el día anterior se tiene un plan a dónde se va a ir y qué se va a hacer y qué muestras son prioritarias. Y después empieza ya la navegación. El vehículo baja. En este asiento está un científico o una científica, en algunos casos hasta estudiantes, le dimos oportunidad que estuvieran ahí, que van dirigiendo la operación, siguiendo el libreto que tenemos, que se va a tomar, que no, a dónde se ponen los experimentos. El siguiente que está aquí es el piloto del vehículo, entonces él es el encargado de llevarlo y estacionarlo a donde nos interesa estar. El que sigue acá es el otro piloto y ese es el que maneja los brazos, la succionadora, botellas para tomar muestras de agua. Y esto es un acercamiento de esa persona que está manipulando este brazo que vemos aquí
con una pequeña muestra que va a poner en este tubo, y él lo está manipulando con un brazo aquí que es igual, tiene las mismas articulaciones y movimientos que este otro. Entonces él va moviendo ahí para mover esto que está a 3.000 metros de profundidad. Y así entonces, con la indicación del científico, la científica que está ahí, de qué muestra tomar, toma esa muestra, se pone ahí. Esta otra persona que está aquí está haciendo anotaciones, entonces ahí se anota que se tomó la muestra tal, en tal sitio, de tal profundidad, y se depositó en el tubo número 1, porque toda esa información la necesitamos después cuando ya llega a la superficie procesar esa muestra. Finalmente, en este asiento está la persona que está transmitiendo, y este es un acercamiento de una de las personas que estaba ahí. Entonces, esta persona tiene este micrófono, ahí va contando qué es lo que se está haciendo, la misión. Y el científico también tenía otro micrófono, entonces también uno iba narrando lo que estábamos viendo. Y aquí están entrando comentarios y preguntas en un chat, y por Facebook están entrando comentarios y preguntas, y entonces esta persona aquí va contestando algunas o nos las dirige a nosotros. Por favor, conteste estos. Y como dije, desde que empieza la inmersión hasta que termina, se está transmitiendo todo el tiempo. Y a mí me impresionó mucho cómo llegaban mensajes de todas partes del mundo. Y uno se daba cuenta, especialmente en esas inmersiones muy largas, de las diferentes zonas de uso horario. Entonces eran más transmisiones por aquí cuando era en el día aquí, y después iban entrando ya personas de India o de Europa, de Oriente, haciendo preguntas cuando aquí era medianoche y allá era de día. Es una operación muy grande. El barco este tiene una tripulación que oscila ahí entre 35 y 40 personas, y un grupo científico de 20 personas. Y en esta misión lo que buscábamos eran estos sitios. Estos sitios son sitios de incubación de pulpos que fue descubierto aquí en Costa Rica hace una década y nunca se había visto eso. Estos son sitios a donde sale un agua un poquito más caliente. Aquí la temperatura ambiente aquí es entre 1.8 y 2 grados centígrados. Y el agua que está saliendo aquí está entre 8 y 12 grados. O sea, hay una diferencia de 10 grados centígrados. Entonces, se piensa que podría ser que están incubando ahí porque hay un agua un poco más caliente, y eso hace que la incubación sea un periodo más corto. No sabemos cuánto tiempo incuban los huevos debajo de estos pulpos. Estos son hembras. Debajo de eso están pegados a la piedra, están los huevos, y podrían ser años que están ahí, y hasta donde sabemos no se alimentan. El pulpo llega, pone los huevos y ahí se queda cuidándolos hasta que eclosionan y muere la pulpa, digamos la hembra pulpo, muere cuando termina la incubación. Cuando estuvieron hace una década, no vieron evidencia de los pulpos pequeños, y los huevos que lograron ver no tenían evidencia de que estuvieran los pulpos adentro. Entonces se pensaba que estaban en estos lugares a donde se está incubando, se están poniendo huevos, pero que no eran fértiles. Entonces por eso fue el interés de volver 10 años después a trabajar ahí, y ya con un grupo grande de biólogos, además de geofísicos y microbiólogos, a estudiar este sitio. Y fue realmente impresionante llegar y encontrárselo. Como dije, este fue el primer sitio donde se conoció este fenómeno, cantidad de
de pulpos incubando. Los pulpos son solitarios, que se ven incubando de esa forma, pero en forma aislada, ¿no? Nunca en grupos como estos. Todo eso fue aquí hace 10 años, un par de años después se descubre algo parecido en la Bahía de Monterrey, en California. Y el mismo mes que fuimos nosotros, ahora en junio, a principio de mes, se encontró otro sitio en aguas canadienses y nosotros encontramos un cuarto sitio, otro montículo a donde se da este fenómeno. Entonces, este fenómeno se conoce de 4 sitios a nivel mundial y de los cuales 2 de esos sitios están aquí en Costa Rica. Y a la derecha lo que tenemos es imágenes de los pulpos pequeños, de huevos que recolectamos, salieron y después van a ver, voy a pasar un video al final, los pulpos a donde salen. Y eso fue realmente emocionante, muy impactante llegar y ver esto y de un momento ver pulpos saliendo, naciendo ahí. Lo que significa que son lugares viables, no como se creía antes, que no lo eran. Y si se fijan bien, van a ver, están todos estos camarones aquí, que están siempre al acecho para ver cómo se comen los huevos esos, las crías de los pulpos, y las hembras siempre están aquí defendiendo. Cuando se acercan mucho, los golpean con los brazos. Y están en esta posición porque el sifón, que es por donde expulsan agua, da hacia los huevos, y entonces los están limpiando y los están cambiando el agua ahí adentro. Vemos también cangrejos, todos estos tubitos blancos son poliquetos y ahí vemos toda otra cantidad de organismos que crecen sobre estas rocas. Y, y fue realmente extraordinario en esta expedición, porque cuando va bajando o va subiendo el vehículo, van las luces prendidas y se va filmando, y esto fue algunos de los que nos topamos en la columna de agua. Esto es un sifonóforo, que es un grupo de hidrozoa, que es una colonia gigantesca, que calculamos que podría medir unos 40 metros o más. Y esta fue vista a una profundidad de 384 metros cuando venía subiendo. Y todos estos son datos que está tomando el vehículo continuamente. Vemos temperatura 11.4 grados, que ya es cerca de la superficie, la cantidad de oxígeno, eh, y la salinidad. Hace un par de años se encontró uno parecido de estos en Australia, que calculan que mide como 100 metros, lo que lo convertiría en el animal más largo del planeta. Entonces tuvimos la suerte de toparnos uno de estos sifonóforos. Después aquí a la derecha lo que tenemos es un calamar realmente espectacular, ahí flotando. Y esto otro, esta bola anaranjada, esto es un pulpo, pero es un pulpo que nunca toca el fondo. Este pulpo es un pulpo pelágico, vive cerca de la zona mínima de oxígeno, que son las regiones del océano donde el nivel de oxígeno es bajo, y ahí vive, y ahí se reproduce, y a diferencia de todos los otros pulpos que viven sobre el fondo o nadan y vuelven al fondo, este nunca toca el fondo. Y también estaban los organismos del fondo, lo que llamamos organismos bentónicos. Entonces aquí vemos un crinoideo, que es esto amarillo, que es un grupo, una clase de equinodermos con estrellas de mar que viven ahí. Son fibras, estrellas quebradizas. Esto es una esponja de vidrio, están hechas de sílice, con esta forma de campana, y es grande. Esta campana, estamos hablando de unos 30 centímetros o más, que están con este pie largo, de sílice también, hecho como fibras ópticas, que ahí se agarra, y ve mucho uno de estos, están separados del fondo para captar las corrientes que están trayendo alimento.
Sí, ahí lo que llega, eso que les decía, todos esos desechos y cuerpos de organismos muertos, y materia orgánica que se va congregando y se forma lo que se llama nieve marina, o para hacerlo más tropical, lluvia marina, bautizamos nosotros. Pero eso es materia orgánica que está llegando al fondo, que es una de las fuentes de alimento que viene de la superficie, y la otra es la de eh, del metano o de las ventanas hidrotermales, y ahí lo que se hace es quimiosíntesis, que es la producción de alimento a través de reacciones químicas sin intervención de luz. Y aquí a la derecha lo que tenemos es un zoántido creciendo probablemente sobre un coral negro. eh, y, y bueno, esta foto a mí me gusta mucho porque se ve el gran detalle que se puede lograr con este vehículo. Se estaciona, podemos hacer tomas panorámicas y después con las cámaras de alta definición ver todos los detalles de estos animales. Estos son otros de los organismos bentónicos que encontramos. Esta es una anémona de mar que la llaman la trampa de Venus. Es como la planta cazamoscas. Esto es un cangrejo ermitaño que en este caso tomó unos zoántidos que forman estas colonias, y eso usan de camuflaje, eh, que les sirve al cangrejo, pero a su vez a ellos les sirve porque el cangrejo los está moviendo de un lado a otro. Esto es del grupo que llamamos nudibranquios, es un gastrópodo pequeñito. Eso es un acercamiento sobre la roca, y como pueden ver, las rocas están totalmente cubiertas de organismos y de microorganismos. Y esto otro es un pepino de mar. Un pepino este puede haber medido unos 35 centímetros. Estos puntos blancos que después los enfocamos en detalle son parásitos, y se puede, tiene tanta definición que podemos ver qué grupos pertenecen. Y una ofiura, perdón, una estrella de mar muy típica de estos fondos lodosos. Y ahí vemos las huellas que dejan otros organismos, huecos a donde hay gusanos viviendo ahí adentro. Y si tomamos una muestra de esto y nos ponemos a estudiar ya la meiofauna, que son los animales más pequeñitos, es una riqueza altísima, altísima. Estas expediciones grandes llevan además artistas. Estos fueron los dos artistas que tuvimos allá. Carlos Hiller, él es de origen argentino, pero ya tiene más años de vivir en Costa Rica y es costarricense ahora. Uno de los artistas, él vive en Guanacaste, en Plas del Coco. Un muy buen amigo que estuvo ahí está pintando una de esas obras. Y la idea de esto es después hacer exposiciones. Estamos trabajando en todo eso. Vamos a siguientes meses, la idea es eso, montar todo eso y exposiciones y dar conferencias como esta para, como dije, ir creando más conciencia. Y la otra artista que fue es Michelle Doe, que ella es más una artista abstracta y hace unas pinturas muy impresionantes. Eran así, un abstracto, pero no se quedaba viéndolo y ella se sentía algo de esas aguas profundas. Esa expedición fue 3 semanas. Y ya para ir terminando, voy a pasar un video y queremos que funcione todo bien.
Eso es lo que tengo. Si hay preguntas, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Jorge. Muy bello, realmente impresionante. Son imágenes que, bueno, que hablan por sí solas. Las personas que deseen hacer preguntas pueden hacerlo a través del chat. Ya veo algunas, ya veo algunas preguntas allá, vamos a ver. Y también los que están en, en las otras, en redes sociales pueden hacer tanto las preguntas por el WhatsApp o por el Facebook. Bueno, hay una pregunta aquí que dice, muy hermosa presentación. ¿Qué pasa con la basura y si hay contaminación en esas profundidades? Eso sí es impactante, impactante. Estar en esos sitios, aquí estábamos a 200 kilómetros de la costa y se topa uno basura, baldes, plásticos, botellas, hasta una lata de Coca-Cola de hace como 50 años, nos encontramos ahí abajo. Sí, hay basura, es una triste, y esa es la que podemos ver, que está todo el otro tema de los microplásticos y había todo un muestreo para que va a analizar un grupo en la Universidad de Costa Rica, en el CIMAR, buscando microplásticos en los sedimentos. Entonces, y muy probablemente se va a encontrar. Y en otras expediciones en que he participado, sí se ve la basura y más cerca de la costa, pues, cuando fuimos a estos sitios de emisión de metano, que esas están eh, unas decenas de kilómetros de la costa, 50 kilómetros, una cosa así. Ahí sí encontramos hasta bolsas de basura así enteras, ahí al fondo, restos de redes, líneas de pesca. Pero sí, es el tema de la basura en el océano es realmente serio. Muchas gracias. Hay, bueno, varios comentarios sobre muy interesante, hermosa presentación, excelente presentación. Agradecimientos también, doctor Cortés, muchas gracias. Todo ese conocimiento es necesario para la toma de decisiones. Y bueno, eso por aquí. Voy a ver si en el lado del WhatsApp, si aquí veo algunas. Dice, Luego aprovecho para saludar a algunas de las personas que están escribiendo, buenos amigos, que veo ahí a Rico Barraza desde El Salvador. Y definitivamente todo esto es importante para la toma de decisiones y parte de la finalidad de estas expediciones es no solo generar ese conocimiento científico y que quede en una publicación científica, sino divulgarlo como estamos haciendo ahora, para que se tome conciencia y se tomen medidas de protección. Esto por el tiempo no podía extenderme mucho, pero en las zonas profundas los animales crecen muy lentamente. Entonces encontramos eh, algunos organismos que tienen cientos, hasta miles de años de edad, que fácilmente se pueden eliminar. Entonces, toda esta información nosotros la usamos, pues, pasamos a Incopesca, al Ministerio de Ambiente, tratando de que se tomen medidas para proteger estas regiones profundas. gracias. Javier Matos, por los otros canales, nos pregunta que cuál es el estatus legal de conservación de estos sitios. Aparte de lo que está ya dentro de los bloques protegidos, como por ejemplo ahora con la expansión de la isla del Coco, y parte de esa expansión también fue usando imágenes que obtuvimos en años pasados, están protegidos, porque es parte del Parque Nacional. Eh, Tal vez muchos no saben, pero el Parque Nacional Isla del Coco es un poco más grande que todo el área terrestre de Costa Rica.
y tenemos un parque muy grande con un área de amortiguamiento alrededor, que es el área de manejo marino del Bicentenario, que también da cierta protección a lo que está ahí abajo. Lo que está fuera de eso no tiene ninguna protección. Y yo tengo ahora una estudiante, Sofía Cortés, que está trabajando en una tesis de maestría sobre legislación comparada, buscando formas de proteger esas zonas profundas. Y la tesis de ella, la idea es terminar con una propuesta al gobierno para que se protejan estas regiones profundas. Excelente. Bueno, esperemos que sea así. Bueno, en las redes sociales, en el Facebook Live, hay muchísimos comentarios, excelente, de parte de Verónica Melada, de Rosibel, qué maravilla, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Ricardo Valverde, maravilloso. Javier Matos, fantástico. O sea que hay muchísimos comentarios por un lado dando las gracias y sobre todo felicitando la presentación que realmente pues nos ha dado una muestra de lo poquito, una pequeña muestra supongo de la gran cantidad de material que ustedes pudieron ver. ¿Vieron alguna baula en esas en los caminos en profundidades o no? No, No. no, hemos visto, bueno, nadando en la superficie Sí. y después en la isla del Coco sí tenemos una, yo trato de acordarme, creo que es una verde como a ciento y pico de metros comiendo esponja. Ah, una verde. Sí, Ah, interesante. eso es sí, hay un video de eso es la única tortuga que nos hemos topado ahí en aguas profundas. Sí nos hemos topado tiburones de varias especies y después peces, bueno, como algunos que vieron, el pez trípode, eso es así como famosísimo en las zonas profundas. Entonces fue realmente impresionante verlo y es de las pocas tomas. Esa toma, ese que ustedes vieron ahí de ese pez, a los 2 días de que la pusieron ahí en Twitter o Facebook, qué sé yo, ya tenía 1,500,000 De de vistas. gente que no había visto. Y para cuando terminó la expedición iba por más de 2 millones de hits esa toma, porque tuvimos la oportunidad de ver organismos que se sabe que están ahí. Ese que vieron al puro inicio, un pez muy largo, con una parte muy grande, eso lo llaman un pez dragón o pez pelícano. Ese desmonta la mandíbula y se traga, y ese probablemente lo que se tragó fue un calamar. Y de esos hay casi contaditas tomas y ninguna tan buena como esta que obtuvimos nosotros. Impresionante. Bueno, pues creo que no hay más preguntas o comentarios. Entonces, pues darle las gracias por el aporte el día de hoy. Realmente nos deja con una gran satisfacción y nos deja maravillados. Y bueno, de alguna manera, pues quisiéramos todos poder contribuir a que este patrimonio, esta naturaleza se mantenga, se conserva. ¿De qué manera podemos todos los demás contribuir? Apoyando iniciativas de conservación. Y bueno, en estos momentos estamos atravesando un periodo difícil, eso no es secreto para nadie. Hay presión para desmantelar todo lo que se logró en la administración anterior alrededor de la isla del Coco eh, y otras áreas protegidas. Entonces, tenemos que luchar como costarricenses por proteger eso. Eso es un patrimonio nacional que hay que cuidar y somos un ejemplo para el mundo en tema de conversación, de conservación y ahora con estas investigaciones
se está poniendo otra vez a nivel mundial en el mapa del mundo con estas investigaciones de aguas profundas. Y de esta expedición ha salido en noticieros por todo el mundo. Entonces el nombre Costa Rica está continuamente saliendo y bueno, al punto que al presidente lo felicitan por las iniciativas marinas de Costa Rica, ¿verdad? Pero la realidad es que por otro lado se autoriza la pesca de arrastre, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es estar pendientes de eso, apoyar esas iniciativas, hablar sobre el tema eh, y, y seguir en lo que hemos estado por años cuidando el ambiente de este país tan maravilloso. Sí, exactamente. Así es. Yo creo que, bueno, en eso, pues, definitivamente el colegio está para Totalmente. apoyar y hacer, ser el vehículo de muchas de estas iniciativas y estar muy atentos porque realmente no podemos regresar. O sea, no podemos permitir que lo que ya se está conservando o lo que ya se ha establecido para conservar, porque muchas veces, pues, que se establezca no significa que ya se hace, ¿verdad? Sino que Ah, hay que estar atentos y vigilantes. Pero exactamente. definitivamente, pues, es una responsabilidad de todos los costarricenses. Y yo creo que las imágenes que hemos visto hoy son suficiente mérito para que todos entendamos por qué debemos proteger estas áreas. De Claro, nuevo, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y los que nos van a estar viendo a partir del domingo, en el canal de YouTube del colegio se estará, se mantiene permanente todos los webinarios y ahí estará este de las aguas profundas. Muy buenas noches a todos y de nuevo, muchas gracias. gracias al Colegio de Biólogos y a todos mis colegas que han contribuido con esto y como dije, un gran honor presentar con el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno.